Y saludemos a esta hora a nuestra invitada Paula Andrea Medina. Ella es es abogada especialista y defensora de derechos humanos y defensora sobre todo de los derechos de las mujeres y hace parte de la Unión de Ciudadanas de Bello, de Colombia de Bello. Paula, ¿cómo está? Bienvenida a Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a todos y todas. Qué bueno que esté con nosotros, Claudia. Bueno, Paula. ayer celebramos... perdón, Paula. ¿Quién es Claudia? Eso es lo que llaman un lapsus. ¿Quién es Claudia y por qué se me atravesó? No es el nombre de la inspectora, o sí será Claudia Flores, la inspectora a la que le estamos refiriendo. En fin, eso es lo que llaman un lapsus. Paula Andrea, qué bueno que esté con nosotros. Bueno, ayer se conmemoró, porque no se puede decir se celebró, ¿qué tal? Hablar de la celebración. ¡Hurra! Los feminicidios están en aumento, ni riesgos, pero se conmemora es para precisamente traernos a la mente que estas cosas están pasando y que no pueden pasar. La cantidad de feminicidios este año son muchos en Colombia, 198 y 8 transfeminicidios. Y eso que son, yo no sé si en el caso, usted como abogada especialista nos podrá decir, si en el caso de los feminicidios se puede hablar de subregistros, Paula. Totalmente. Precisamente eso estaba hablando ahorita con la mamá de una víctima que se le hizo el homenaje el sábado, Natalia Mejía Sánchez, y ella me pregunta, hay un artículo del Espectador en este momento que habla de 745 mujeres que ya no están por feminicidio, por razones de feminicidio, y ese artículo habla de que es en un año en Colombia que esta cifra superó los últimos 7 años y que Antioquia encabeza con 110 víctimas de feminicidio en todo el país. O sea, es la primera, después continúa Bogotá. Entonces, mira que sí estamos ante una problemática de derechos humanos muy grave y muy posiblemente porque la investigación todavía no ha sido tipificada como la causa del delito esa, sino que en unas ocasiones nos responde la Fiscalía que sí, que la mesa de evaluación del caso asume que es un feminicidio. La misma medicina legal dice que se debe tratar como un feminicidio, pero como todavía no se ha imputado al feminicida, entonces todavía no lo tienen como un registro y aparezcan las estadísticas. ¿Qué es lo que buscamos? La verdad, hay que buscar la verdad y en las investigaciones eso se vuelve muy complejo. A ver, ayúdenos a entender, Paula Andrea. Una persona, un hombre, produce la mujer, en su novia, en una mujer, la muerte violenta. Entonces, esa persona es capturada. Hasta ese momento no es un feminicida. Hasta ese momento el delito no es un feminicidio. Tiene que llegar hasta el juez de control de garantías, tiene que llegar el fiscal e imputarle así muy expresamente el delito de feminicidio. Si llega... Sí, se considera un presunto feminicidio y ya en la audiencia de imputación ya el fiscal tiene que sustentar muy bien de que se trata de precisamente el delito de la ley que les dije en estos días, 1567, 1667, la ley de Rosa Elvira Celi, precisamente esa. Oiga, pero entonces cuéntenos para mayor comprensión cuáles son los elementos característicos que pueden permitirle al fiscal imputarle en específico el delito de feminicidio a esa persona. O sea, ¿cómo tiene que ser ese acto homicidio inicialmente para que se convierta en feminicidio? Bueno, entonces en este tiempo él tiene que hacer, prácticamente los fiscales se tienen que volver unos sociólogos, porque tienen que hacer un análisis de contexto, el contexto del caso, los antecedentes del caso, la relación afectiva o personal que exista entre ese hombre y esa mujer. Entonces ahí tiene que analizar, hacer un análisis de antecedentes. Tiene que analizar la violencia estructural, la violencia machista, la violencia patriarcal,
esas raíces familiares, tanto de esa mujer como de ese hombre. Recuerda la vez pasada cuando hablábamos del caso de Santa Lucía, del barrio Santa Lucía de Medellín del 2017, de Clara, la víctima se llamaba Clara Castaño, si no estoy mal, precisamente la hermana de la senadora Boreal, esta chica. Entonces, mira que es una situación de unos análisis familiares, antecedentes, tanto de su infancia, tanto de la infancia de él, sobre todo de la de ella. Entonces, se tienen que volver prácticamente trabajar todo el caso de por qué nace esta problemática y este tipo de violencia, de dónde surgió, de unas tradiciones culturales, de unos arraigos familiares, de un tema, por ejemplo, en el caso de nosotros, que te estoy diciendo, se trata de una familia procedente de Segovia, entonces estamos hablando de un contexto de violencia en unas ciudades o en unos municipios donde hay demasiada inequidad, demasiada desigualdad. Eso es un tema, o sea, yo sé que no se puede tomar a la ligera, por eso nosotros tenemos que ser muy serios, sobre todo como ustedes son, generosensibles, que buscan no solamente hacer como un titular, como una chiva, como una cosa, sino buscar a la raíz, la causa de las problemáticas, porque esto realmente sí se está convirtiendo en algo para nuestra sociedad, en un flagelo. Paula. Esto es un flagelo. Paula, buen día, cordial saludo. Es que no sé, de pronto usted tiene más información que nosotros, pero yo entiendo que, digamos que en principio siempre se toma por defecto el tema de homicidio agravado o como sea, y esto va a un comité donde no solamente está el fiscal, sino otras personas que determinan, según lo que usted está explicando, si es un feminicidio o no. Y es ahí como la gran diferencia y la gran decepción que ha tenido, porque han tenido muchas de las víctimas, porque si en el comité se define como feminicidio, pero la fiscalía la sigue investigando como homicidio, pues hay una distorsión en ese proceso investigativo. Eso entonces, ¿cómo se va a arreglar a futuro? Porque se van a seguir presentando esas incongruencias. Paula, buen día. Mira, lo que pasa es que ahí estamos hablando entonces de unos patrones culturales, de una resistencia, de unos estereotipos y de uno el no querer ver, lo que les decía yo la vez pasada, no querer ver, no querer analizar el contexto de la situación. Y a veces existen entonces esas barreras institucionales o barreras culturales en los mismos fiscales, tanto hombres como mujeres. Hay unas barreras muy fuertes. Esas son las barreras que nosotras, como estudiosas del derecho y estudiosas y defensoras de los derechos de las mujeres, tenemos que empezar a derribar. Por eso ahora se está recomendando mucho la concientización de las personas, de las comunidades, a través de la cultura. Ese trabajo que hace Alejandra Borrero es un trabajo hermoso, porque está abriendo las mentes de estas personas en las comunidades para que estas situaciones sean comprendidas como tal. Porque hay muchos prejuicios. Y si estamos ante un juez o un fiscal con prejuicios, esos prejuicios no le van a permitir ver la causa. Y este delito como tal se debe analizar, por eso hay sentencias de la Corte Constitucional y de la misma Corte Suprema de Justicia que obligan a los jueces y a los fiscales a el enfoque de género, la perspectiva de género en la justicia, en la decisión, en la investigación de la justicia del delito de feminicidio. Por eso entonces vamos a tener que acudir a las instancias internacionales de derechos humanos si los jueces y los fiscales siguen rehusándose a tener la perspectiva de género en la justicia. Y esa perspectiva de género tiene que decir que la prueba debe ser más flexible, que la prueba debe tener como el indicio como algo que suma, no que resta. Porque entonces ustedes mismos han visto en muchas situaciones que la duda se resuelve en favor del reo y en este caso la duda debe resolverse en favor de las víctimas de feminicidio. Porque si hay unos antecedentes de violencia machista, de control, de amenazas de muerte, tanto a la víctima como a la familia de la víctima,
Entonces estamos en un entorno de manipulación, de control, de que esas amenazas eran válidas. Y las víctimas acá mismo me lo han expresado. O sea, fueron y denunciaron que existieron amenazas y fueron desconocidas esas amenazas como tal. O sea, no se le dan validez a una denuncia donde dice que me hizo este acto, de que me intentó ahorcar, que me jaló el pelo, que me cogió en el carro. O sea, todas esas situaciones que cuentan se van volviendo para los fiscales o para los que reciben. Ustedes saben que las denuncias no siempre las recibe el fiscal directamente. Las denuncias las recibe un funcionario de la SIJIN o un funcionario de la policía o un funcionario del CTI. Esas personas se van volviendo como parte del paisaje de que reciben y reciben denuncias y es una más, claro. Y entonces naturalizamos las violencias y no se ve el riesgo. Y miren lo que les decía yo, debe haber una calificación de ese riesgo. ¿Y quién califica ese riesgo? Se hace un test y ese test lo puede hacer el mismo fiscal y lo puede hacer la misma medicina legal. Y ese test es riesgo alto de feminicidio y son como 30 preguntas y son calificación leve, media y alta, riesgo extremo. Y entonces mire que ahí si existe voluntad de los funcionarios de turno, porque son funcionarios de turno, otra cuestión. Entonces en la fiscalía no todos están en carrera administrativa y entonces algunos están por cargos de cuotas políticas de otros. Entonces ahí es donde la justicia merma en calidad, eficiencia y efectividad. Sí, señora. Hace un instante estábamos hablando del caso del técnico del Atlético Nacional, Efraín Juárez, la sanción para muchos desproporcionada, tomada por una inspectora de policía. Y en fin, estábamos hablando de si la inspectora se exageró o no se exageró. Y aquí viene la pregunta consímil. Esa señora debió haber sabido sobre fútbol para tomar esa decisión desproporcionada, o sabía demasiado de fútbol y entonces era hincha del Deportivo Independiente de Medellín. Estoy especulando, ¿no? Para poder hacer el planteamiento. Y entonces era hincha del Deportivo Independiente de Medellín, entonces aprovechó su majestad, digámoslo así, porque ahí era juez, no obstante ser inspector de policía, y estaba tomando una decisión como juez, estaba sancionando, estaba condenando, y entonces prevaricó, en fin. Esto me lleva a pensar en el caso de los fiscales y de los jueces. Usted ha dicho ahorita que el fiscal tiene que ser incluso sociólogo, tiene que trascender su formación, su experiencia y su experticia. Lo mismo los jueces para el caso de los feminicidios. Estoy recordando el caso de la hermana de Susana Boreal que comentamos con usted hace unos días, en el que se decía claramente que había llegado a una inspección de policía y allí habían sacado al marido por una puerta y a ella la habían sacado por la otra, y con eso se lavaron las manos para que después se produjera lamentablemente el feminicidio. Esto habla del desconocimiento, la falta de conocimiento profesional, de idoneidad, de experiencia y de experticia de los operadores de justicia nuestro. Paula Andrea, todo este carretazo es simplemente para decir, existe o debería existir una formación especial o una exigencia más bien en formación especial para los operadores de justicia nuestra, y no existe. Sí existe. La rama judicial tiene un comité nacional, es como la mesa nacional de género o comisión nacional de género. Tanto jueces y fiscales, tanto en las decisiones, en la misma decisión que del Consejo de Estado, en donde condenan a la alcaldía de Medellín, a la comisaría de familia de esta comuna, se les obliga a que hay un tema de que se deben capacitar constantemente con la misma comisión, porque sabemos que de alguna forma los comisarios de familia son unos jueces en una instancia sumaria. Haga cuenta que es un juez de pequeñas causas y ya luego pasan a los jueces de familia, a los juzgados de familia, o en el caso penal, a los juzgados penales.
Entonces sí existe una obligación y un deber y existen unos protocolos, unos lineamientos, unos manuales, sí existen. Hemos avanzado, tanto los de ONU Mujeres, tanto los de las Naciones Unidas, o sea, sobre todo ONU Mujeres, tanto los internacionales en español, que no es en inglés, en español hay páginas donde hay toda la asesoría, capacitación, sensibilización. Nosotras, cuando estábamos trabajando el tema de mujeres hace 15 años, nosotras o hace más, o sea, en el 2000 incluso, se trabajaba, pues a mí me tocó hace 15, a las compañeras mías les tocó más añitos. Y nosotras hablábamos, era de las sensibilizaciones, el enfoque, no hablábamos ni siquiera, ya no se hablaba de enfoque de género, sino que se hablaba de perspectiva, sensibilización en perspectiva. Y la perspectiva todavía es vigente. La perspectiva todavía es vigente porque te obliga a tener esa visión. Es una visión que se tiene que adquirir y se tiene que adquirir manejando las sensibilidades. Por eso es una violencia estructural. Si no fuera una violencia estructural, no hablaríamos del tema económico, no hablaríamos del tema del entorno cultural y familiar y de valores, el tema de valores en las familias y de los orígenes de esos territorios en donde hacen parte una y otra familia, en donde hay familias que te enseñan, porque rezan el rosario todos los días, a que el esposo es lo que diga el esposo y el esposo es Jesús y es una especie de Dios en el hogar y tiene que llegar y usted limpiarle los zapatos y hay familias donde todavía tienen esa cultura y esos arraigos, ¿cierto? No, es que está cansadito, él es el que trabaja, es el que trae el atao, y es verdad, es el que trae el atao y es el proveedor. Y claro, el proveedor. Estar en la casa, ya no, ya las cosas han cambiado, las mujeres ya nos gusta mucho trabajar, como dice Shakira, nos gusta facturar. Y a nosotros nos gusta también que nos ayuden. Y eso es bonito, porque entonces somos pares. Exactamente, los dos. Ya no es el cuento de detrás de cada hombre hay una gran mujer, ni detrás de cada mujer detrás de una gran mujer hay un gran hombre. No, al ladito, uno y otro, al ladito, trabajando juntos, gozando juntos, viviendo juntos. Sí, perfecto. Oiga, pero venga, hay sanción. Para continuar con la misma dinámica de la pregunta y recordando lo del tema que lo comentábamos ahorita. No, lo de la inspectora sí no te sé decir nada porque como no conozco el tema No. Es que estoy extrayendo porque ahorita veníamos, o sea, esta pregunta que le acabo de hacer se desprende de allí, o sea, de la obligación de saber. Y usted me dice, sí, conocimiento, experiencia, experticia en estos temas específicos y una palabra que se utilizó, sensibilidad, absolutamente importante, sensibilidad. Pero quiero preguntar ahorita preguntamos que si había sanción para el que no aplicara el conocimiento. Aquí también en este caso puede haber posibilidad entonces de indagación, investigación y hasta sanción de un fiscal o de un juez o jueza que no ponga en práctica ese conocimiento y esa sensibilidad especial en torno a estas áreas del feminicidio. Claro, ¿a usted le parece poquito que a usted lo condenen por ser negligente? Eso es una sanción moral. Que a usted le toque en acción de repetición patrimonial, como condenan al Estado con una responsabilidad del Estado, acción de reparación directa se llama, una demanda por perjuicios. Usted como funcionaria tiene también que devolver ese pago de esos perjuicios, de su propio salario, de su propio patrimonio, porque usted está actuando con negligencia. Entonces hay una sanción moral porque ya públicamente ya quedaste que como es funcionaria actuaste con negligencia. Sí. Y pues estás ante la sociedad, ya está señalada y demostrado de que actuaste con negligencia, con imprudencia, con deshumanización. Es que deshumanización, ¿se le parece que eso es una cosa, cierto? De que no actuaste con la debida diligencia, porque hay una convención Belén do Pará de
que trata el tema de las violencias contra las mujeres, que las busca prevenir, de Naciones Unidas, de todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así se llama, Convención Belén do Pará, y a usted se le ocurrió que usted iba a decidir de acuerdo a su prejuicio, de acuerdo a su capricho, y no es así. Entonces, si hay sanción moral, hay sanción económica, y puede haber hasta sanción penal, porque si lo hace con dolo, si lo hace con dolo, puede haber sanción penal, claro que sí. Muy bien. Disciplinaria y penal, además. Decíamos ahorita que existe un código disciplinario que está orientado a llamar la atención de los abogados a que actúen con diligencia y con probidad. Bueno, Javier Arboleda, vamos por la última pregunta. Javier, que está interesado en preguntar, finalmente. Sí, mire, es que le quería decir a Paula que ayer precisamente la Organización Panamericana de la Salud tomó como ejemplo la situación colombiana. Y en un informe un poco largo le voy a leer 2 párrafos. Dice lo siguiente: en Colombia, problemas estructurales relacionados con las desigualdades, la pobreza multidimensional, las barreras de acceso a la educación, el conflicto armado y las normas sociales tradicionales han puesto a las mujeres en situación de vulnerabilidad manifiesta y han reforzado estereotipos que normalizan la violencia. A lo anterior se suman factores diferenciales como la pertinencia étnica, la edad y la orientación sexual y de identidad de género, que llegan a profundizar los riesgos de sufrir alguna de las manifestaciones de violencia de género. Pero mire el dato, doctora Paula. Según datos del Sistema Integrado sobre Violencias de Género, CIVIGE, en el año 2023 se reportaron 158.394 casos de violencia contra las mujeres, de los cuales más del 50% han sido identificados como violencia física y más del 25% como violencia sexual. En lo corrido del año 2024, 745 mujeres han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. Entonces, si somos ejemplo en el continente, ¿qué esperanzas tenemos? Paula, ¿cuál es su reflexión sobre este informe de la Organización Panamericana de la Salud? Y la CEPAL, o sea, estamos entonces entrando en uno de esas sociedades en atraso, de esas sociedades en incultura, de esas sociedades estigmatizadas por violencia. Hablamos entonces, recuerda, por ejemplo, el país de Haití, que tiene un subdesarrollo porque no hay desarrollo humano. O sea, cuando estamos hablando de la salud o de las pérdidas de vida por violencia, entonces ya la salud empieza a tratar la problemática como si fuese un fenómeno tipo pandemia, un flagelo. Entonces estamos en una situación de atraso socioeconómico y cultural, porque entonces empezamos a hacer como si fuera, entonces aquí donde está el concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo no es solamente el tipo económico, que bajó, subió la inflación, que bajó y subió el dólar, que tenemos o no tenemos con qué comprar vivienda propia, sino que también entre nosotros, en nuestro entorno familiar, en nuestros hogares, en nuestras casas, no tenemos seguridad, no tenemos calidad de vida. ¿Qué calidad de vida tiene una mujer cuando constantemente está amenazada, cuando constantemente tiene que estar huyendo? Entonces ya no tiene que huir del conflicto armado, de la violencia como desplazada, sino que tiene que huir de su contexto familiar, de su pareja, de su esposo, de su paro, de su expareja, por una problemática que podía perfectamente prevenirse. Es difícil, claro que sí, porque esto es una lucha y esto requiere todos tenemos que hacer parte de la prevención. Paula, ¿no podríamos desaprovechar su presencia aquí en Clickracia para que usted nos dé su concepto de un tema que hoy es casi que un escándalo en Medellín, y es el relacionado con un señor comunicador social que se llama Camilo Salas, que fue contratado a través de un documento falso que él expuso como una de las requisitos para que pudiera ser contratado por la Personería de Medellín. Creo que falsificó el certificado de la Procuraduría, entidad que lo sancionó para ejercer cargos públicos durante un tiempo determinado. Camilo Salas, comunicador social del Personero y también integrante del grupo de El Guri, pues
estuvo, digamos, procesado y él aceptó en un acuerdo con la fiscalía el intento de feminicidio de su expareja sentimental, a quien le propinó 38 heridas con arma cortopunzante, inclusive esta mujer estando embarazada. ¿Usted qué piensa sobre eso? Que una persona como esta haga parte de un organismo que debe velar por la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Pues me parece totalmente inmoral, y si el personero o la persona que lo contrató o la cuota política que lo contrató es cómplice de esta situación, totalmente reprochable, es un acto de corrupción, es un acto de delito, o sea, hay unos delitos contra la administración de justicia y otros delitos contra la administración pública. Ahí hay unos delitos contra la administración pública. A mí me parece lamentable porque, por ejemplo, yo conozco, no por hablar de mí, pero yo conozco personas con unas entregas, una conciencia, unas hojas de vida, y todo porque no tienen entonces lo que se llama la rosca, el contacto. Entonces, ahí estamos en una problemática de inequidad, de injusticia, porque ¿cómo así que una persona que debería estar sancionado por la sociedad, que falsifica documentos, a mí me parece maravilloso que lo hayan descubierto y que esto llegue hasta las últimas consecuencias a nivel nacional en lo que tiene que ver con anticorrupción? Entonces, ¿para qué se crea el Estatuto Anticorrupción? ¿Para qué la ley de transparencia? ¿Para qué nos ponen a hacer cursos de integridad del funcionario público y anticorrupción? Mira, esa me parece, y lo que el caso me parece supremamente grave. Él debería estar en la cárcel, no de contratista, y es un colega de ustedes, un comunicador social, no debería estar ejerciendo la profesión, porque es que uno también, como tanto ustedes como nosotros, tenemos que dar ejemplo. No se escucha, Roger. Micrófono. Sí, está. Oiga, por supuesto, Paula Andrea Medina. Todos, usted mencionó una palabra ahorita y es humanización. Es que somos seres humanos y sobre todo debemos actuar con humanidad. Sin embargo, pues media humanidad no es humana, entre comillas, no es empática, no es sensible, no es género sensible. Media humanidad quiere comerse la otra media humanidad. Entonces, sabemos que existe lamentablemente gente que va incluso en contra, por eso hay cárceles y por eso están llenas de personas y de mucha inocencia además. Pero no importa la profesión, no importa realmente los compromisos que tenga a nivel económico, político, social. Ojalá seamos simplemente humanos, sensibles, humildes y empáticos, entender que es que eso que pasa al otro lado le puede pasar a uno, o a su hermana, o a su mamá, o a su hija, y esa empatía debe hacerlo uno reaccionar y decir, tengo que ser, en este caso que estamos tratando con usted, lo más humano posible, lo más sensible, lo más género sensible. Paula Andrea Medina, qué bueno que haya estado con nosotros el día de hoy, le agradecemos muchísimo, y cada vez que está alguien con nosotros como usted, nos ayuda a entender más y nos ayuda a ayudar a entender qué es lo que queremos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Roger. A veces en la vida, si usted no sabe, no se meta, pero no haga daño. Yo sí creo como que esa debería ser la reflexión. Si usted no sabe de un tema, si usted no está preparado para el tema, tanto mental como emocionalmente, pues no lo asuma, pero no haga daño. Y como dicen por ahí, si no me vas a ayudar, no me estorbes. Así es de sencillo. Paula Andrea, muchas gracias, muy querida. Muchas gracias, un feliz día para todos. Feliz día, muy bien. Este tema que seguiremos tratando a propósito, ahorita vamos a tener otra invitada porque hasta el 10, desde el 25 de noviembre, que fue el Día Internacional contra los Feminicidios, hasta el 10 de diciembre, que será la conmemoración de los derechos humanos, se van a llevar actividades distintas, reflexiones permanentes en torno al respeto al otro y en específico a la
otra. Muy bien.